Terminar con esta aproximación a la obra para facilitaros no solamente su lectura, sino su análisis. Y en todo análisis de una obra teatral, y también de una obra narrativa, hay que hablar del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, hay dos conceptos en literatura respecto al tiempo. Está el tiempo externo, que es cuando suceden los hechos que nos está transmitiendo la obra, y el tiempo interno, cuánto dura la acción, cuánto dura esa acción que nos están contando. En cuanto al tiempo externo, bueno, pues está clarísimo que se trata de una pura contemporaneidad, una contemporaneidad imprecisa, pero cercana. Las cosas que ocurren no sabemos exactamente si son de hace 15 años, hace 20 o hace 5. Aunque sí, ahora releyendo la obra me daba cuenta que respecto a nuestro mundo hay algo que nos debería llamar la atención, que es la ausencia de los móviles, ¿no? Parece mentira que esa obra no aparezca nadie llamando por un móvil. Si se escribiera hoy, probablemente José María, además de las llaves, llevaría colgado un móvil. Y probablemente el hijo del juez, bueno, pues tendría el móvil para llenar el vacío y la soledad, llenarla del absurdo que puede encontrar en el móvil. Y probablemente Rivas transmitiera esas imágenes a través del móvil, las imágenes de niños desnudos a través del móvil. Pero bueno, quitando eso, que tampoco es tan importante, digamos que el tiempo externo es el mundo contemporáneo, el mundo que vivimos, nos resulta muy cercano de todo lo que está contando. En cuanto al tiempo de la historia, al tiempo en el que transcurre, bueno, pues también es vago, impreciso, no hay hay referencias, pero no son demasiado concretas, y hay que estar muy atentos en la lectura para darnos cuenta cuánto tiempo ha transcurrido. Bueno, vais viendo los cuadros, cuánto tiempo pasa. Hay muchos que abarcan solamente una noche. Hay algunos que abarcan más tiempo. Pero tenéis que estar muy pendientes de las cosas que se dicen, de las referencias temporales, para darnos cuenta del tiempo que ha transcurrido. Además, hay elipsis clarísimas, ¿no? Que se resuelven con expresiones del tipo en los días siguientes, que es algo tremendamente vago. Y también hay una referencia del acotador, una reflexión sobre el tiempo en el teatro, que ya hemos hecho referencia a ella, que tenéis que buscar, ¿no? Y que nos está marcando la subjetividad del tiempo. Y bueno, y fijaos en eso, en un día, que en los cuadros, que cuánto pasa, porque sois vosotros los que tenéis que daros cuenta de más o menos cuánto es el tiempo. Sí, pero ya os digo que no vais a dar con un mes, 2 meses, 3 semanas de una forma clara. Más o menos podemos pensar que la historia, bueno, se alarga entre varias semanas o quizá un par de meses, pero tenéis que buscar esas referencias exactas en la lectura. El tiempo es cronológico, es decir, ocurre con la lógica del desarrollo temporal, aunque es evidente que las investigaciones y los interrogatorios nos dan cuenta de acciones que han tenido lugar anteriormente, por lo tanto se podrían considerar saltos en el tiempo que nos ponen en antecedente
de las cosas que están ocurriendo. En cuanto al espacio, tenéis que anotar los espacios por los que transitan los personajes. Y veréis que hay muchos, hay muchos espacios. Es una de las pocas obras de Mayorga en las que aparecen multitud de espacios para diferentes escenas. Hay varias dependencias del juzgado, está la casa de Montero, está el colegio de Jaime, la casa de José Mari, la cafetería, el bar de Brando, la escuela hogar. Ese constante cambio de lugares es posible gracias a que la figura del acotador los crea con las palabras. No hay cambios de decorados, no hay cambios de nada. Es la palabra la que crea. Todos esos espacios están incluidos en una ciudad. En una ciudad. Y esa ciudad es una ciudad de la cual no conocemos el nombre, una ciudad indefinida, en la que sí vemos desde el principio que hay una especie de muralla invisible que separa las dos ciudades, las dos caras de esa moneda urbana, que son los barrios ricos, los barrios donde se manifiesta el progreso, y los barrios pobres del sur, las zonas modeladas por la ambición y el progreso. Voy a citar textualmente. Dice: los progresos que hemos hecho en los últimos tiempos, el Museo de Arte Moderno, el nuevo estadio, el auditorio, joyas deslumbrantes, joyas que nos deslumbran, que nos ciegan, que nos impiden ver otra ciudad, porque hay otra ciudad. Es el principio de la obra, cuando está Montero con los periodistas, y que nos marca esa situación y uno de los temas que aparece en la obra. La otra ciudad, esa otra ciudad que no vemos porque nos deslumbra, la que habitamos, es la ciudad en la que vive José Mari y su familia. Y hay referencias a cómo se vive en esa otra ciudad, y tenéis que recogerlas, tenéis que recogerlas. Recuerdo algunos datos, cuando dice huele a orín, esas ciudades malolientes, más sucias, que no son las calles limpias, anchas, y donde se huele a perfume de los centros de la ciudad. Y todo eso lo vemos a través de las palabras del acotador. El acotador en esa escena en la que Montero está mostrando la ciudad a los periodistas, son las palabras del acotador las que nos transmiten lo que Montero ve, con esa especie de narrador, en que se convierte el acotador. Y ya os he comentado que esa doble concepción de la ciudad es de influencia de Walter Benjamin, esa imagen dialéctica de dos realidades que se contraponen, y que el conocimiento de esas dos realidades es el conocimiento verdadero. Sin el conocimiento de las dos no hay un conocimiento de verdad. Montero lo vemos deambular por esas dos ciudades que son producto del progreso, de un progreso que también, según decía Walter Benjamin, lleva asociada la ruina de gran parte de la humanidad. Hay una ciudad pobre y esclavizada por otra ciudad deslumbrante que ostenta la riqueza, que es donde viven los que han vencido en la vida, los vencedores. Bueno, pues todo eso tenéis que anotar, las frases, las referencias que se hacen a esta doble concepción de la ciudad. Y luego en cualquier análisis de una obra teatral hay que tener en cuenta los elementos de la representación. Esos elementos de la representación ya hemos dicho que muchas veces, que son las acotaciones, es lo que el autor espera
de su obra cuando se monta. Las acotaciones muchas veces son indicaciones para el montaje, para la dirección. Y aquí ya hemos visto que falta decorados, que no hay ni siquiera objetos, que todo, tanto los objetos como los decorados, son creados, al menos en la mente del espectador, a través de la palabra demiúrgica del acotador. No existe, por ejemplo, la ventana a la que hemos hecho ya varias veces referencia, por la que el juez y los periodistas contemplan la ciudad, que no es otra cosa que el patio de vecino, perdón, el patio de butacas. No existe la caja en la que se guardan las diapositivas, no existen las diapositivas. Todo existe, todo eso, porque lo nombra el acotador. También la iluminación, que se suele marcar en las acotaciones y que es un elemento importantísimo en las representaciones, también aquí es un elemento muy importante y en algunas escenas importantísimo, pero también esa iluminación es creada por la palabra, como ocurre, por ejemplo, cuando se produce el encuentro entre Montero y su hijo. Buscadlo al final de la obra, buscad ahí ese valor simbólico de la acotación y tened en cuenta, perdón, de la luz, y tened en cuenta que esa luz o esa oscuridad no existen, que están creadas porque son así porque lo dice el acotador y el espectador tiene que creerlo, tiene que imaginarlo. Es, como os he dicho, un valor simbólico el que tiene la luz, la iluminación, pero está solo están las palabras y en la imaginación del lector espectador. Y también, bueno, algo más sobre la luz creo que no. La escenografía. La escenografía también está hecha con palabras. Es también es muy moderno, pero también es muy antiguo. Eso de no poner acotaciones que tengan que ver con la escenografía. Es también un homenaje al teatro de la antigüedad y al teatro clásico, así como y también a los cuentacuentos, ¿no? Al juego infantil de los niños. Cito ahora textualmente a Mayorga en una entrevista que dio en la revista de teatro Ñaque. Dice, Sófocles, Shakespeare o Calderón podían convertir el pequeño escenario en una ciudad invadida por la peste, un mar tempestuoso o un castillo polaco. Usaban las palabras como aquellos cuentacuentos capaces de crear en el aire un zapato de cristal o un bosque, como las usan los niños, que solo nombrándolo pueden traer aquí y ahora cualquier lugar y cualquier tiempo. Es decir, los juegos de los niños dicen, vale que tú eras y que yo y que aquí había un río. Y ya nombrándolo existe ese río. Bueno, pues eso es un poco también lo que pretende Mayorga. En el teatro clásico español, por ejemplo, no había decorado de jardín y simplemente la palabra, un personaje decía, oh, qué bello el jardín que está floreciendo, y ya con eso el espectador creaba en su mente el jardín. Como ves, es algo que es moderno, pero que también es antiguo. Mezclamos lo moderno y la tradición, cosa que ya hemos visto en otros momentos de la historia de la literatura española. Uno de los mayores aciertos de la obra es la creación del personaje público, personaje-público. Es decir, convertir al público en un personaje más de la obra, utilizando un procedimiento que es muy similar al que ya había utilizado en los años 60 Antonio Buero Vallejo, que luego en una obra que se llama El tragaluz y que estudiaremos. Hemos dicho al principio en la introducción que Antonio Buero Vallejo es una de las influencias que toma Mayorga, y en esa obra el público también queda incluido en la historia que se está contando como público. Y aquí el público
queda al principio de la obra ficcionalizado, al otro lado de la ventana, con lo que desde el principio el público conoce su papel activo en el desarrollo y sobre todo en el juicio de los hechos. De esta forma se intensifica también su presencia en la escena. Cuando se dice ahí tener la ciudad es el público, ya lo he comentado varias veces, es donde están sucediendo esos hechos y bueno, pues esos hechos que no queremos ver, que miramos para otro lado, que no queremos conocer, que nos resultan molestos y que nos obligan Juan Mayorga a juzgar, a juzgar. Como ya también os comenté en alguno de estos vídeos, ahora no recuerdo en cuál, es inevitable recordar la obra El público de Lorca, ese fragmento que tenéis en la antología que os colgué, del público al principio, ¿no? Cuando dice Lorca, señoras y señores, voy a abrir, no voy a abrir el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ¿no? Y les dice al público que va a hacerles una encerrona. Y dice, ¿por qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa? Ese incluir lo que nos pasa dentro del teatro, bueno, pues es algo que consigue magistralmente Mayorga en esta obra. Os recomiendo que leáis ese fragmento, que supongo lo leímos en clase. En fin, ya para terminar, solamente resaltar eso que estamos diciendo, ¿no? Que cómo consigue que los espectadores formen parte de la obra y lo que es más importante, que esos espectadores forman parte de la sociedad que se critica en la obra, ¿no? Ellos son la ciudad que el juez y los periodistas contemplan y ellos han de juzgar lo que ahí pasa. Por eso es una obra que incomoda. Ya hablamos cuando suelta arriba su parlamento, ¿no? Que nos hace dudar sobre si es un monstruo o si es un ser que merece lástima, ¿no? Si es inocente o si es culpable. Y el público pues también se siente perplejo, como se siente el juez, y se siente un poco inquieto, ¿no? Porque se le obliga a juzgar. En fin, yo creo que os he dado ya las claves suficientes para que afrontéis la lectura y afrontéis también esa valoración crítica que se os pide, de la cual tenéis un guión que se os colgó antes incluso de las vacaciones. Y en fin, espero que la disfrutéis y me gustaría que bueno, aprendieras un poco a amar esa maravilla que es el teatro. Y ya terminamos, me parece que no tengo... bueno, hay en el PowerPoint hay una serie de afirmaciones, de frases de Mayorga en algunas entrevistas y bueno, que es importante que pongáis en relación con todo lo que hemos dicho, en relación con la obra, ¿no? Y bueno, también tenéis un enlace para que podáis ver la crítica. Y en fin, también la bibliografía. Y nada más, creo que tenéis ya material suficiente para poder apreciar la obra en todo lo que vale.